buenos días otra vez por decir algo. ¿Se acordarán de hace dos clases? Al final de esta parte entenderán el camino de bajada, pero que entiendan y acordarán también que el circuito es el mismo para música y para lenguaje, para cualquier cosa que oímos, tanto el de subida como el de bajada, para hablar o para tocar. Otra cosa es lo que ocurre dentro del cerebro, es decir, entre la subida, el estímulo y la bajada. Se lo aclararé quizá mejor así. Cuando hay un problema de lenguaje o de audición, en un niño o en un adulto o en quien fuere, el problema puede estar en tres trayectos diferentes. En el camino de subida, que es lo que vimos en la clase de la audición, vamos a ver más auditorios para que recuerden eso. Es decir, del oído al cerebro, después me voy al tercero, del cerebro a los músculos de la articulación o de la mano, que es la que toca, o bien dentro del cerebro. El problema de la interrupción, o como lo quieran llamar, puede ser de muchos tipos, puede estar en cualquiera de estos tres trayectos y no son los mismos. Es decir, desde el sensor hasta el córtex, dentro del propio córtex, que es lo que vemos hoy, o bien después ya desde el córtex a mis cuerdas y a mi boca, o bien a las manos que tienen que tocar, el piano, el violín o lo que fuera. El camino, el circuito es el mismo para la subida y también para la bajada. Y lo que ocurre adentro lo veremos hoy. Y en la clase dedicada al cerebro musical, que corresponde a Penélope, ahí verán algunas de estas áreas que andamos buscando. Si hay áreas específicamente musicales en cortes, como las hay en lingüística, en la cadencia, o no las hay. Andarán, decía el José Monterrey anterior. Bien, pues vamos a hacer un repaso muy rápido al camino de subida, que ya lo vieron, solamente para refrescarles, para que recuerden estas imágenes. Ya empezamos así. En este mundo los objetos o las cosas se dividen en dos categorías: los concretos, partículas, por decirlo de algún modo, y después vibraciones o deformaciones del medio, del aire, del agua, de la tierra, del metano, de mercurio o de lo que sea. Voy a saltar algunas. Este es una visión del cerebro, es un autorretrato también. No les digo que se reconozcan, yo me reconozco. La estructura más grande es la exterior, igual que en una esfera es el córtex. La parte más grande es la superficie. Todo lo que sienten, recuerdan de modo consciente o aprenden, ocurre en el córtex. El córtex son los 4 milímetros más externos de todo el cerebro, que llama materia gris. Después, en el centro del cerebro, las estructuras más antiguas, es algo así, y aquí está el córtex, son todas estas cosas que ven en colores, llaman estructuras subcorticales. Ahí el cerebro gobierna el funcionamiento automático del cuerpo, la respiración, el sueño, el hambre y todas esas cosas. ¿Y qué hay entre la masa gris, la materia gris que decimos, y esas estructuras que hay en medio? Lo que se llama corona radiada, un sinfín de fibras, de cables, de neuronas, que conectan cada parte del córtex con esas estructuras o con los músculos de la articulación. Esto que ven aquí, no se entiende, estas dos cositas y un poquito de córtex, es el olfato. El sonido no es más que un fenómeno mecánico, el sonido, digo, el lenguaje o lo que ustedes entienden, eso es otra cosa que ocurre en el córtex. Pero lo que ocurre en el aire y a través de sus sentidos hasta el córtex, en cuanto al sonido, es un fenómeno mecánico producido por vibraciones físicas. Aquí vemos unos juncos, yo creo que utilicé otra analogía, es decir, que si cojo un palo y lo muevo así, sin más, pues ustedes no oyen nada. Pero si lo paso muy deprisa, comienzan a oír un zumbido, el aire comienza a moverse. Utilicé otra vez el símil del bajo.
Un pelícano a lo mejor pues hace flap, flap, flap y aún no está, no produce una vibración. Pero un pájaro que va a pasar muy deprisa como un colibrí, 25 por segundo, no sé si se acuerdan, sí que produce un zumbido sordo muy grave, y cuantas más veces bata, pues más agudo. Se acordarán del mosquito, que ese sí que produce en el aire una vibración que llamamos música. Estas me las han visto, ya las han visto. Se acordarán de estas cosas, la ola, cómo se forman las ondas, se mezclan, no son objetos físicos, los escuchas, se acuerdan de estas cosas. En efecto, el suelo se deforma, a nuestra escala parece que no. ¿Cómo se va a mover, Manuel? Si la Tierra es plana, pues son un problema de escala. La Tierra es redonda, se acordarán de Marco Vitruvio, 3 tipos de ondas, los clics. Los sonidos periódicos, que son los que nos interesan a nosotros, son los de abajo, los musicales. Es decir, como el mosquito bate sus alas exactamente tantas veces por segundo, el aire comienza a vibrar, pero a frecuencias múltiples. Este es el tercer caso. El segundo es una palabra, una mezcla de dos. Y cuando ocurre esto, cuando algo en el aire produce vibraciones periódicas, regulares, siempre iguales, por ejemplo mi voz, por ejemplo el mosquito, pues, o por ejemplo correcaminos, pues ocurren estas cosas. Que el aire no solo vibra las 300 veces que hace el mosquito, sino 300, su doble, etc. Ahí tienen una serie de decir notas que eso que no les preocupe. Aquí está el colibrí, ya lo vimos. Aquí tenemos a los mosquitos, se acordarán de eso también. Otras criaturas que viven mucho más que nosotros, más frecuencias. Y esta es la que me interesaba. Aquí empieza el camino de su vida, esta es la que vamos a recordar. Este era Giulio Caserio, el primer renacentista que describe el oído medio, o sea, la oreja y los huesecillos, y hasta ahí tampoco describe más, dibuja comparándolo en diferentes animales. Es el primer libro sobre anatomía del oído, de 1500, y compara los huesecillos y el pabellón auditivo, etc., de diferentes mamíferos, incluyendo el hombre. Y aquí empezábamos a subir, se acordarán de estas cosas. Aquí está la carga, masacrándoles el área del rige que está allí. Donde la carga produce deformaciones, da igual que cante, que hable, que toque, lo mismo ahora. Vamos a subir. Produce deformaciones en el aire que en cada vocal o en cada sonido musical son múltiples, ya lo saben. Bueno, todas son múltiples. La propiedad de las musicales es que son siempre constantemente iguales. Todas tienen las mismas proporciones. Y empezaremos a ver el camino de su vida. El aire que se mueve, las deformaciones del aire llegan al tímpano. El tímpano lo amortigua 200 veces, pero lo deja pasar igual, como si me redujesen a mí. Exactamente igual, pero 200 veces chiquitillo. Y el tímpano, esa cosa que ve en esa membrana, es la que empuja los huesecillos, se acordarán, los vieron, ¿no? Funcionando en tiempo real. Ahí los tenemos pintados en verde, los huesecillos, en rojo el caracol. Vamos a subir desde una oreja, desde un oído al lado contrario, pero desde el otro también. Lo que tienen que aprender hoy es que somos simétricos en efecto, de los dos oídos llega, pero para hablar, para organizar el concierto muscular, solamente un lado del cerebro es el que opera, ahora lo veremos. Digo el concierto muscular porque ahora mismo, cuando yo estoy hablando, la clase de hoy es anatomía del lenguaje, que ya se podía llamar anatomía también de la escritura o de la interpretación musical. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy gobernando la actividad de más de 100 músculos. La mayoría de ellos están en mi cuello, en el interior de mis cuerdas vocales y en mi cara. También intervienen algunos aquí y ustedes igual. Cuando hablan, coordinan la actividad de más de 100 músculos. Eso significa que no dan un pistoletazo de salida y como una carrera de relevos, cuando acaba un músculo empieza el otro. No. Ustedes cuando empiezan a hablar, luego que hablen con clichés, saben que buenos días, saben cómo las sillas, al salvo, pues están radiando en tiempo de lo que han sido. Están hablando con alguien, por ejemplo, de los temas que les interesen,
porque antes de hablar ustedes no saben exactamente qué palabras van a utilizar. Sí saben en el córtex, ahora ya veremos, de qué van a hablar. Pero, claro, es decir, todas las consonantes no se colocan los músculos igual. Hay consonantes que no suenan, como la H, hay muchas cosas. Es decir, esto no es una cadena de pizzas que arranca el primer músculo y detrás van en orden todos seguidos, una especie de juego de este, ¿sabes? Se cogen todos uno detrás del otro. No, sino que es una especie de orquestación. Es decir, hay un plan general, ustedes saben de qué van a hablar y después los automatismos del habla ya se corren. Eso significa orquestar. No sé si me estoy explicando. Es como una especie de mosaico que ustedes ya tienen en el córtex. Claro, a la hora de hablar hay que hacerlo secuencial. Una letra va detrás de la otra y una palabra va detrás de la otra. Y no puedo soltar todo el discurso de un golpe con un igual. Por eso digo orquestar, y a ustedes les pasa lo mismo. Aunque no sepan exactamente qué palabras van a usar, o aunque sobre la marcha vayan usando unas u otras, el plan muscular tiene que estar completo. Coordinar más de 100 músculos a la vez, lo que hace el córtex significa dar 14 órdenes